justamente por esto, Capital 21, Quique, acudió también con la autoridad educativa, que en este caso es la Dirección General de Servicios Educativos de la zona, para saber de qué manera están apoyando las diversas posturas que vimos que son encontradas de los padres de familia en esta escuela en Iztapalapa. Esto fue lo que nos dijeron. Tenemos integrado ya un expediente por las quejas que se han vertido y estamos trabajando en la investigación. Y bueno, ya de hecho esta misma semana tenemos la primer intervención, es un acta administrativa. No existen esas situaciones que se han estado virtiendo de que, en el sentido de que prácticamente fuera una tierra de nadie, que no está gobernada para nada. Autoridades de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa han visitado las instalaciones de la Escuela Secundaria Diurna 266 Teotihuacán para investigar acerca de lo que los padres de familia han expresado, como situaciones de acoso, consumo y venta de estupefacientes, así como amenazas que supuestamente se viven dentro de las instalaciones. Han sido versiones sin ningún fundamento. No tenemos esa circunstancia de que en la escuela, dentro del plantel se esté consumiendo droga, de que dentro del plantel se estén dando relaciones sexuales, por ahí se estuvo manejando esa versión. No es así, no es así. La escuela completamente se encuentra trabajando bajo lineamientos, con la supervisión constante y directa de la directora, los subdirectores y los profesores. En caso de que se compruebe de que se llegó a dar, se tiene que trabajar de manera profunda y de manera sistemática en torno a un principio general, el interés superior de los niños. A los niños no se les criminaliza. Sin embargo, el trabajo que la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa realiza es preventivo y correctivo. Tenemos 2 profesores que están en investigación, en efecto, 2 profesores que están en investigación y que por el momento no están en funciones frente a grupo. De acuerdo con el encargado jurídico de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa, Jorge Terrones Ramírez, el plantel cuenta con personal que puede ser designado de manera temporal para que los grupos no se queden sin clases. Terrones Ramírez exhortó a los padres de familia a estar tranquilos, ya que hay seguimiento de las actas administrativas y de haber alguna irregularidad, se aplicarán sanciones conforme a derecho. Con imágenes de Jorge Barajas, Andrés Brito y Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.